Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, estimadas amigas, me encuentro en estos momentos con Juan Maita, con quien hemos decidido cambiar un poco el formato que hemos venido haciendo en Tiempo de Expresión, y es que en esta oportunidad vamos a denominar esta acción como conociendo un poco más de Juan Maita. Y justamente lo que queremos saber de ti, Juan, es qué hay detrás de ese Juan que vemos de manera quincenal en Tiempo de Expresión. Muy buenas noches, Juan. Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Con todo gusto te voy a contar parte de mi vida, la que sea interesante, con mucho gusto. Juan, nosotros queríamos saber un poco cuáles son tus inicios. O sea, Juan Maita, ¿dónde nace? ¿Cuál es el seno de su familia? ¿Cómo se constituye su vida académica desde la primaria, secundaria, luego universidad? Y un poco que nos hables también de tu trayectoria social. Entonces vamos a definirlo por partes. Nos gustaría, en primer lugar, conocer quién es Juan Maita y de dónde viene. Bueno, yo nací en la región Junín, en la provincia de Chanchamayo, en el distrito del Perené, en un anexo muy pequeñito que se llama Cerro Picaflor, es un nombre muy bonito, y es ahí donde mi familia crece, es ahí donde se establecieron hace muchos años mis padres, y nacieron mis hermanos también. Es una zona rural, es una chacra, haciendas, y ahí viví hasta los 11 años, es decir, toda la primaria, ¿no? ¿Estudiaste en qué institución educativa, Juan? A ver, la primaria, Jorge, me acuerdo con claridad, la estudié en la escuela Cerro Picaflor, ¿no? Que tenía alrededor de 50, 60 alumnos y tenía 2 profesores para los 6 grados de la primaria. Sin embargo, ese momento marcó parte de mi vida, porque en una zona rural es completamente distinto el transporte, el acceso a la escuela. Yo tenía que caminar entre 40 minutos y 1 hora por caminos, entre bosques, entre sembríos, donde obviamente no hay casas a 2, 3 cuadras, ¿no? Hasta llegar al colegio, y en época de lluvia era mucho más complicado. Tenía que ir con mis botas de jeve, cubriéndome con algún plástico para evitar mojarme. En algunas oportunidades, igual como niños, uno se moja y pasa, ¿no? Pero ese tipo de circunstancias te van marcando, y yo terminé la primaria así, en la chacra, ¿no? En la zona rural. Bueno. Esa localidad pertenece a la selva central de nuestro país, ¿verdad? Exactamente, es la región de la selva central, que es en Junín. Y que digamos representa un buen sector del país en términos económicos, culturales y sociales, ¿no? Y en la etapa de la educación secundaria, ¿en qué colegio estudiaste? ¿En el mismo? No, Jorge, porque digamos en el caserío, en el anexo, no había colegio secundario. Por lo tanto, fue un momento crucial en mi vida, porque mi papá, digamos, tenía varias responsabilidades. Éramos nosotros 6 hermanos, ¿no? Actualmente. Sin embargo, para ir al colegio requería mucha más, digamos, atención y esfuerzo, porque teníamos que ir a la capital del distrito, del Perené. Entonces, yo tenía que vivir solo. Yo fui a estudiar la secundaria el primer año, vivía solo en un cuartito, y de ahí o preparaba mis alimentos, o en otro momento tenía una pensión humilde para poder alimentarme y también ir a estudiar solo, ¿no? Es un salto muy difícil para los jóvenes del lugar, porque el colegio solamente está en la capital del distrito, y por lo tanto no todos los que estudiamos en la escuela podemos ir a estudiar al distrito. En mi caso, mis papás hicieron un esfuerzo inmenso, y yo pude llegar a estudiar a la capital del distrito, al colegio, ¿no? ¿En qué colegio estudiaste la secundaria? En un colegio público del distrito del Perené. ¿Cómo se llama?
Colegio Estatal Integrado Industrial Perené, ¿no? Que es un colegio que, bueno, alberga primaria y secundaria, pero que está en la misma capital, ¿no? Es el colegio más grande del distrito, donde guardo gratos recuerdos de mis compañeros, profesores, anécdotas, personas importantes en mi vida. ¿Algún profesor en especial que recuerdes tú de la época de educación secundaria? Sí, por supuesto, varios en realidad, ¿no? Dependiendo de los cursos también, ¿no? A veces uno recuerda un poquito más del profesor que te hizo sufrir un poco más en alguna asignatura, y otros, por ejemplo, son mucho más fáciles de recordar por algún deporte, etc. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo del profesor Wilfredo Eguávil, que nos enseñaba química, ¿no? Que la mayoría tenía pesadillas con ese curso. Inicialmente tuve problemas también, pero después, al ver mi primera nota, tuve que dedicarle más tiempo para poder aprobar esa asignatura, ¿no? Que al final lo logré felizmente, con buena nota. Habiendo pasado la etapa de educación primaria, secundaria, ya nos comentaste la institución educativa en donde has estudiado, la universidad, ¿dónde la cursas? Bueno, aquí en la ciudad de Lima. Entonces, ¿cómo fue ese periodo de transición de un pequeño distrito de la selva central hacia Lima? En realidad de un anexo, ¿no? De un anexo pequeñito que tenía, 50, 60 habitantes, luego el colegio en el distrito, ¿no? Que vivía solo en un cuartito, algunos años con mis hermanos, acompañados, y los fines de semana yo tenía que ir a visitar a mis papás porque ya no me alcanzaba la propina o los alimentos que yo tenía de lunes a viernes en el colegio. Y terminando la secundaria, para salir hacia la universidad, pues gracias al apoyo de mi hermano mayor, Walter, a quien admiro y le agradezco todo lo que he logrado en la vida, junto a mis padres por supuesto, es que yo logro venir a Lima. Él me ayuda a estudiar la academia. ¿Él ya vivía acá? Él ya estaba viviendo en Lima y estaba empezando a trabajar, y por lo tanto podía albergarme en su habitación, en su pequeño cuarto, mientras yo me preparaba, ¿no? en la academia, que fue todo un año que estuve, y luego postulé a la universidad y tuve la oportunidad de ingresar. ¿Estudiaste la carrera profesional de economía? Economía. Yo soy economista. ¿En qué universidad? Postulé a San Marcos, estando en la academia, ingresé y ahí terminé la carrera de economía. O sea, Juan Maita es un economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Sí, por supuesto, la decana de América, ¿no? Con todo orgullo, y estoy muy orgulloso de haber pasado por esas aulas. ¿Te sientes orgulloso de tu universidad? Absolutamente. Yo creo que no habría otra manera de haber estudiado que no sea en la San Marcos, ¿no? Al margen de la necesidad. Lo que pasa, a veces a uno las circunstancias lo obligan a prepararse, porque obviamente el ingreso a una universidad pública, y San Marcos es una de las más complicadas del país, pero la necesidad y el deseo de sobresalir, el deseo de querer aprovechar una pequeña oportunidad de apoyo familiar, aunque sea simplemente con pasajes y alimentación, te hace sacar lo mejor de ti para que te esfuerces en la academia e ingreses a la universidad pública. En este caso, tuve la oportunidad de ingresar a San Marcos, y del cual considero que ha sido uno de las mayores alegrías de mi vida. Y en su etapa de vida universitaria, Juan Maita desarrolló algún tipo de actividad social, algún tipo de actividad de organización en la universidad, porque reconozcamos que la San Marcos es una universidad pública, ¿no? Así es, San Marcos es un Perú chiquito, un Perú en miniatura, donde hay toda la sangre, las clases sociales, ¿no? Y están todos los problemas del país en pequeñito. Tuve una participación interesante en la universidad. Por ejemplo, me acuerdo con claridad un evento de conflicto social que ocurrió en la universidad cuando derribaron los muros de San Marcos en los tiempos del alcalde Castañeda Locio. Cómo la policía ingresó a San Marcos violentando la autonomía universitaria. Vi a algunos de mis compañeros heridos, por ejemplo. Yo estaba muy próximo ahí, trataba de ser cuidadoso, pero pude observar todo.
algunos compañeros que venían ensangrentados, ¿no? Con el brazo herido, el rostro herido, con algo de sangre, cojos. Entonces fueron momentos interesantes en la universidad y donde se vive, digamos, la problemática nacional, donde digamos, el joven, el estudiante, el sanmarquino, tiene la capacidad de indignarse ante los hechos que consideramos injustos en la sociedad. Por eso yo admiro mucho a las personas que siempre manifiestan su postura cuando algo no está siendo manejado bien, ¿no? ¿Hiciste activismo social en la universidad o te dedicaste exclusivamente a lo académico? En los primeros años netamente a lo académico, ¿no? En los últimos años ya empecé un poco más a tener participación. Yo en realidad traté de terminar bien la universidad porque no es fácil también. Uno cuando viene de una escuela muy pequeñita, de una educación secundaria de provincia, de un colegio pequeño, y se enfrenta en las aulas de la mejor universidad pública del país, no es fácil, entonces uno tiene que dedicarle tiempo, ¿no? Mucho tiempo, y a partir de ahí ya entonces uno empieza a darse cuenta que primero es lo académico, o sea, absolutamente, uno no puede engañarse. Primero tiene que formarse como profesional y luego ya vienen las demás actividades o la vocación, por ejemplo lo político, ¿no? Que terminando la universidad tranquilamente también se puede continuar, ¿no? Juan Mayta egresó de San Marcos como economista, se tituló, lógicamente. ¿Cuál fue su primera actividad laboral? Bueno, luego de haber acabado la universidad. Luego de la pericia de los años universitarios, que guardo gratos recuerdos, buenos amigos, excelentes profesores, personas muy importantes en mi vida que me han ayudado y que han pasado por mi vida en la época universitaria. Yo salgo en diciembre del 2010 de la universidad, egreso, y en los primeros días de enero ingreso a trabajar a la municipalidad de Ate. Inicio mi experiencia en el ámbito público, ¿no? Ahí tuve una experiencia de varios años, gracias a Dios pude conocer la dinámica de una municipalidad, ¿no? ¿En qué área trabajaste ahí? En la gerencia de desarrollo urbano, ¿no? En la subgerencia de tránsito, transporte y vialidad. Fue mi primer trabajo, ¿no? Mi primera experiencia. ¿Qué hacías? Bueno, me dedicaba un tanto a hacer informes, a revisar algunos pedidos de autorizaciones, de revisión de los vecinos organizados. Me acuerdo que elaboraba mis informes para que el subgerente pueda resolver, entregarle las resoluciones a los dirigentes, vecinos, asociaciones de transportistas que solicitaban su autorización, y uno tenía que dar una opinión técnica, obviamente haciendo los primeros pininos, ¿no? Es una experiencia súper interesante y que te va formando, ¿no? ¿Juan Mayta ha tenido algún tipo de participación social luego de la culminación de su etapa universitaria? Sí, Jorge, de hecho, en simultáneo con mi primer trabajo en la municipalidad de Ate, yo inicié a hacer, digamos, docencia también en un instituto inicialmente y luego en otros institutos, en alguna universidad. Es una experiencia muy interesante contribuir a la formación de los jóvenes, inicialmente de mi distrito, a realizarse profesionalmente, ¿no? En el ámbito técnico inicialmente. Pero también, Jorge, en el ámbito social netamente, fui dirigente de mi distrito, dirigente juvenil. Participé en la junta directiva del Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate, donde hicimos varias cosas. Entre ellas realizamos, por ejemplo, un congreso distrital de la juventud. Invitamos a jóvenes líderes del distrito para poder conversar, recibir información acerca de la temática de juventudes, que es diversa, y entre otras cosas, ¿no? Que posicionamos políticamente al Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate. Juan, nosotros sabemos que tú has estudiado 2 maestrías. Tuve el gusto de estudiar 2 maestrías. ¿Maestrías en qué? La oportunidad. La primera en gestión pública en la Universidad San Ignacio de Loyola. La segunda en gerencia social en la Universidad Católica.
¿Te ayudaron esas dos maestrías para tú poder salir adelante posteriormente? ¿Encontrar mejor oportunidad de empleo? Sí, 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 por supuesto. Más que la calidad de empleo, creo que te hace mucho más solvente como profesional. Yo hice mi primera maestría muy joven, a los 26 años. Entonces, antes inclusive, terminé a los 26, estuve en una maestría y fui el alumno más jovencito. Estudié con personas que tenían ya 30, 40, 50, 60 y obviamente tuve, gracias a ese contexto, la oportunidad de aprender de personas que tenían experiencia de 20, 30 años en el sector público. Algunos habían sido alcaldes en ejercicio, tenía como compañeros, viceministros, mis profesores eran ministros, y personas, funcionarios públicos que tenían harta experiencia, ¿no? Entonces uno absorbe todo eso y siente que después te vas cargadito, ¿no? Fortalecido profesionalmente y sobre todo en la rama que uno ya ha elegido, en mi caso el sector público, ¿no? La economía pública, ¿no? ¿Y cuál fue tu último empleo? Mi último empleo fue como asesor en el Congreso de la República, ¿no? Tuve la oportunidad, la gran oportunidad. El Congreso ahora disuelto. Así es, tuve la oportunidad de trabajar más de 3 años ahí como asesor y obviamente he vivido todas las circunstancias que han pasado en estos últimos años y meses, ¿no? Soy tan afortunado de haber podido vivirlo desde adentro, haber visto las decisiones, la toma de decisiones, las expresiones, las reacciones de todos los actores políticos en el Congreso, de absolutamente todos, y es una experiencia maravillosa, pero también que me gustaría documentarlo en algún momento, ¿no? Ahí quería llegar. Nació de ti la idea de poder escribir un libro que incluso tú me comentaste desearías titularlo Detrás de una curul. ¿Qué te gustaría contar allí? Sí, bueno, siendo sinceros, nació la idea de los dos en una conversación, en un almuerzo, me parece, ¿te acuerdas? Entonces, sí, tanto tú como yo que hemos tenido la experiencia parlamentaria, yo creo que escribir sobre las vivencias que hemos tenido aquí, sobre la experiencia y plantear recomendaciones, algunas conclusiones, yo creo que podría ser muy enriquecedor para los jóvenes, para el público en general que desea conocer, más allá de las pantallas del televisor, más allá de las opiniones de los políticos o activistas que no conocen la dinámica interna del Parlamento, al margen de algunas personas que pueden hacer quedar mal y una que otra, al margen de eso, la dinámica del Parlamento peruano aquí y en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y por lo tanto tenemos que escribirlo, tenemos que terminar de escribirlo, Jorge. ¿Te gusta mucho la política? Es mi vocación. Yo he decidido invertir mi tiempo, sacrificar muchas cosas por la política, entendido como el servicio, ¿no? Hacia la comunidad, hacia el distrito, hacia el país. Yo creo que no podemos estar al margen de una responsabilidad tan importante que es contribuir al desarrollo del país, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo que humildemente he tenido la oportunidad de conocer varias realidades, no solamente de Lima y las provincias, sino también de las zonas rurales más alejadas del país, y entonces hay mucho que hacer, Jorge. ¿Cómo te ves tú como persona, como profesional, como político, como académico, dentro de un plazo proyectado de 10 años? A ver, primero quiero consolidar mi última maestría, que estoy en proceso de elaboración de la tesis. Quiero sustentarlo y obtener el grado. Y a partir de ahí, por el lado político, netamente. ¿Qué tipo de espacio te gustaría? A ver, yo que tengo experiencia tanto en el ámbito municipal, local y también en el Parlamento que me preguntas, yo tengo una vocación más clara por lo municipal. De hecho, he realizado algunos estudios al respecto y me gustaría ser
alcalde en algún momento de mi vida en mi distrito, ¿no? Y contribuir al desarrollo. Estoy convencido que desde un distrito se puede iniciar muchos cambios que son necesarios, y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con decisión, pero también con temperamento, con experiencia, con conocimiento y sobre todo con amor por lo que uno hace, ¿no? Juan, de casualidad, ¿tú has tenido algún tipo de invitación para que postules al Parlamento Nacional en estas elecciones complementarias? He tenido conversaciones con más de un partido político, sin embargo, no se ha concretado fundamentalmente por una decisión personal. Yo tenía ilusión, sí, de participar inicialmente, pero a veces se dan condiciones y también uno tiene que aprender en la vida a leer los momentos para poder tomar decisiones. Consideré que en esta oportunidad era más importante estar todavía de este lado de la tribuna y observar y seguir aprendiendo. Ello no significa que no tenga interés, sino que posteriormente, por supuesto, que yo voy a participar también de esos espacios, ¿no? Estoy absolutamente seguro de eso. ¿Algún mensaje para todo el pueblo de Lima, a nivel nacional también, que tú quieras dar especialmente a los jóvenes? A los jóvenes en particular decirles que no hay nada que nos pueda detener cuando tenemos una determinación. La convicción de que uno puede empezar a crecer en todos los ámbitos de la vida es fundamental. No hay nada que puede detener a la, digamos, convicción que uno tiene, a la determinación de salir adelante. Yo soy producto de eso, por ejemplo, del esfuerzo, ¿no? Humildemente puedo decir eso. Y por lo tanto, luego de haber estudiado en una escuelita rural muy pequeñita, haber estudiado luego en las dos mejores universidades del país, la pública San Marcos, la privada, la católica del Perú. Entonces eso por lo menos me da la convicción, la seguridad de que sí es posible salir adelante, ¿no? Y que nadie se sienta menos y que las oportunidades se generan a partir del esfuerzo de cada persona. Bueno, para finalizar, Juan, de verdad desearte muchos éxitos en todos tus proyectos personales que tengas, y si son políticos también. Consideramos que Juan Maita es una persona muy preparada. Te conozco desde hace algunos años y veo en ti una persona bastante íntegra. ¿Tú te consideras una persona bastante íntegra también? Sí, Jorge, obviamente es un proceso de formación de la persona. Creo que algunos episodios en mi vida me han ayudado a formarme, a formar el carácter que tengo, a tener esta personalidad y el temperamento también. Las decisiones, las circunstancias ayudan a formar la persona, y creo que estoy en un proceso de consolidación, de formación. También me falta muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero creo que he avanzado bastante. Y eso es bueno, felicitarte, Juan, por todo lo que has trajinado en la vida. Consideramos de que tienes un futuro bastante provisorio, y ojalá sea para bien de tu distrito, para que ellos te puedan dar también la oportunidad de que tú puedas representarlos en algún momento. Estoy seguro que con el conocimiento, con la trayectoria, con la integridad que representas, vas a poder hacer mucho por ellos. Muchísimas gracias, Juan, por compartir este espacio con nosotros y contarnos un poco más de ti para poder saber qué hay detrás de Juan Maita. Gracias a ti, Jorge. Gracias por este espacio y por permitirme expresar algunas cosas de mi vida, ¿no? Y ahora tiempo para poder contar largo y tendido muchas cosas más. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.